Hola, bienvenidos a Sociedarte. ¿Estás pensando en crear contenido y no sabes cómo manejar todos tus equipos y trabajar de manera eficiente? Entonces, este video es para ti, así que no te separes. Antes de empezar, déjenme decirles que todos los equipos que vamos a estar presentando son de la marca Falcon, los cuales nos los enviaron de manera gratuita, pero que no me están pagando en lo absoluto para hacer este review. De hecho, ustedes están viendo primero el video. Ahora bien, yendo al punto, nosotros disponemos de 15 metros cuadrados para tener todo el estudio aquí montado. Y normalmente utilizo esta cámara principal, un segundo ángulo que es la cámara que tengo a la izquierda, esta cámara superior cuando estamos haciendo algún tipo de demostración o haciendo un unboxing, nuestras dos luces de la gente de DMG, una luz principal y una luz de relleno, y adicionalmente una mesa de sonido que me permite tener la mayor calidad para que ustedes puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Y para ustedes se ve perfecto, pero ¿quieres ver cómo se ve en realidad? Entonces te lo muestro. Bueno, como pueden ver, este es nuestro set de grabación. Tenemos a Jesús que está monitorizando el sonido. Adicionalmente tenemos obviamente una luz principal. Al lado de esa luz principal tenemos la cámara que me está grabando normalmente el plano principal. Tenemos una cámara secundaria aquí al lado izquierdo mío para hacer un segundo plano, sobre todo cuando estamos grabando esos videos del diplomado. Aquí arriba pueden ver la cámara que me hace el unboxing. Si yo quiero abrir algo aquí, sencillamente ya yo tengo una tercera cámara, sonó duro, donde puedo estar enseñando cualquier producto que estemos analizando o mostrando en el canal también, como es el caso de este cage de la gente de Falcon, que es maravilloso, ¿no? Bueno, después de eso, si nos movemos hacia el lado izquierdo, tenemos la luz secundaria. Esa luz secundaria es la que me hace el relleno, y también tenemos una luz que está alumbrando el logo. Ahora, aquí del lado izquierdo tengo otro C-Stand. Adicionalmente al de la cámara que tiene la toma vertical, tenemos otro que es el que sostiene el micrófono. Y eso va conectado al Rodecaster que está allá abajo, que es una mesa de sonido que, bueno, lo tenemos en un taburete aparte porque ya no tenemos donde poner más cosas, ¿no? Entonces, para que se den cuenta lo incómodo que es no solamente montar todo esto para hacer una grabación, sino que después obviamente tenemos que dejar el espacio libre para que haya un tránsito normal a través del estudio, porque pasa mucha gente por aquí. Entonces, vamos a solucionar eso ahora. Bueno, déjenme enseñarles entonces lo maravilloso de este sistema. Es totalmente modular. Yo aquí tengo una luz, fíjense que la puedo mover o la puedo acercar o la puedo alejar en función de mis necesidades. Igualmente la luz principal también la puedo mover. Fíjense, aquí tengo la segunda cámara, la cual puedo ajustar, la puedo acercar, la puedo alejar. La puedo mover en función también de este cabezal que tengo aquí. Aquí tengo una mesa donde tengo el Rodecaster Pro para poder tener una buena calidad de sonido. Aquí tengo mi cámara principal, que fíjense que aquí la tengo, la puedo mover y la puedo ajustar a donde yo quiera. Y adicionalmente tengo dos brazos de extensión, vente para acá para que vean, con una cámara superior y el micrófono. Todo en ese solo stand. O sea, es una cosa maravillosa, de verdad. Entonces yo puedo jugar inclusive con esto. Mira, quiero un poquito más de contraste, la acerco más, la alejo más, ¿sabes? Todo ahí al alcance de mi mano. Déjame alejarlo un poquito para no parecer tan sobreexpuesto. Y definitivamente esto me da la libertad de venir y grabar inclusive solo, sin necesidad de tener ayuda en un momento dado. Lo cual es ideal para cualquier creador de contenido, porque normalmente trabajamos solos, vamos a ser sinceros. Entonces, ¿qué mejor que tener todo armado y lo único que es llegar con un control remoto y empezar a accionar las cámaras para empezar a grabar? Esto para mí es, de verdad, un ahorro de tiempo, por lo menos cada vez que vengo a grabar.
entre 1 hora y media a 2 horas, porque es montar todo, tenerlo todo calibrado en las distancias que quiero. Aquí no hace falta nada porque ya lo tengo todo calibrado y no molesta. Puedo transitar libremente en el lugar, algo que antes no podía hacer tampoco. Al extremo que si necesitaba salir por cualquier razón del estudio era un problema porque tenía que estar brincando por todos los tripiés que habían en el piso. Inclusive tenemos la opción de poner otros platos. Ustedes pueden jugar no solamente con la distribución que tenemos nosotros, ustedes pueden poner la distribución como mejor les parezca, porque eso es lo importante de este sistema. Solamente tiene una columna vertebral y en base a eso ustedes van armándolo en función de sus necesidades. En el caso de que queramos hacer una transmisión en vivo desde aquí, yo puedo conectar otro plato igual al que tiene el Rodecaster y allí poner el YOLO Box o el ATEM Mini, con lo que vaya a hacer la transmisión. Y sigo sin la necesidad de tener que tener diferentes stands ocupando espacio en el piso. Entonces, tiene un sistema que es seguro porque lo he probado y de verdad que no hay manera de que se desprenda nada de aquí. 2. Resistente y duradero, porque también está construido para durar muchísimo. La flexibilidad de poder mover esto de la manera que más me convenga para poder hacer la grabación. Y como les dije antes, lo más importante, que yo solo puedo venir y empezar a grabar de una manera muy eficiente. Algo que antes era imposible. Y para ser sincero, cada vez que uno viene al estudio y solamente piensa en que tiene que armar y desarmar todo, que lo hemos vivido durante 5 años, es bastante, pero bastante tedioso. Y algunas veces hasta te quita las ganas de ir a grabar. Bueno, como pueden ver, hemos remodelado completamente el estudio. Ahora tenemos todo igual, o sea, los mismos equipos funcionando. 3 cámaras, 2 luces, un micrófono superior, además de este que es el que está grabando ahorita el sonido en María Betania, la mesa de sonido, todo montado aquí. ¿Qué hemos sustituido? Bueno, hemos sustituido un solo pie que sostiene todo y que lo hace de manera maravillosa, porque déjenme decirles un secreto. De hecho, hasta yo lo probé guindándome en él para ver si aguantaba el peso, porque me daba como miedito, ¿no? Porque son 3,50 metros de altura que tiene entre el piso y el techo este lugar donde estamos grabando. Entonces decía yo, oye, es que es muy largo y posiblemente, ¿sabes? La tensión no sea lo suficiente, pero resiste de manera maravillosa. Tenemos nuestras 2 luces de la gente de DMG, que son las que nosotros utilizamos normalmente, ustedes lo saben. Tenemos 3 cámaras, una cámara principal, una cámara secundaria y una cámara superior para hacer la parte de los unboxing. Por cierto, estos 2 equipos los voy a estar rifando para las personas que nos dejen un comentario allá abajo, así como que ya lo saben. Y bueno, todo montado aquí. Entonces, es bastante sencillo, porque no es solamente que ahora tenemos un libre tránsito por todo el lugar, sino que adicionalmente todo está recogido. Al momento de nosotros montar el set para poder grabar, ya todo está en su sitio. Y si deseamos en un momento también, ¿sabes?, terminar la grabación, bueno, lo que hacemos es guardar los brazos y ya está. Algo que antes nos llevaba por lo menos unos 30-40 minutos entre montar y después volver a hacer el mismo proceso para desmontar y dejar todo organizado. Y algunos de ustedes podrán decir, bueno, es un poquito exagerado todo esto, posiblemente no necesiten todos esta cantidad de equipos funcionando de manera simultánea, y lo bueno de este sistema es que ustedes pueden hacerlo crecer porque es totalmente modular, o comprar algo muy básico para un par de cámaras, un micrófono y una luz y listo, y a medida de sus necesidades ir creciendo. De verdad que cuando me contactaron yo dije, oye, está interesante, pero ¿será tan bueno como parece? Y definitivamente lo es. Solamente tener la posibilidad de entrar a un lugar que sé que no voy a perder 30-40 minutos y ser más eficiente al momento de grabar videos, para mí es indispensable. De hecho, en el año 2021 estuvimos grabando casi 400 videos, tanto para el canal como para la plataforma de Social Arte Premium y adicionalmente para el diplomado. Entonces imagínense, cada vez que nosotros veníamos a grabar una serie de videos, porque obviamente no los hacíamos todos en un día, sino que tratábamos de grabar por lo menos 2 o 3, teníamos que montar y desmontar todo. Definitivamente, si hubiese tenido todo esto antes, hubiese sido muchísimo más sencillo y también mucho más motivante venir a grabar, porque ahora sé que voy directamente a lo que quiero, a comunicarme con ustedes. Ahora bien, ¿esto es un equipo que es indispensable para cualquier creador de contenido? No, no lo es, porque, bueno, de hecho nosotros hemos creado contenido durante 4 años sin él. Pero créanme,
les va a ahorrar tantas, pero tantas horas de trabajo que definitivamente es una excelente inversión. El hecho de llegar, prender las cámaras y empezar a grabar definitivamente potencia la posibilidad de creación de contenido de cualquier persona. Pero también quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué les pareció esta remodelación? Para mí es un gran cambio, no solamente a nivel estético, sino también a nivel práctico. Nuevamente quiero darle las gracias a la gente de Dulancia, específicamente a los que trabajan en Falcam, por haber confiado en nosotros y mandarnos este maravilloso equipo, del cual ojalá hubiese tenido yo desde el año pasado, y créanme que me hubiese hecho la vida mucho más sencilla. Bueno, no me queda más nada que despedirme, recordarles que participen en este sorteo y darles las gracias por acompañarme hasta el final. Así que gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.